Buenos días, queridas hermanas y amigas que nos están viendo a través de las cámaras del CNF Televisión. Es el canal de la Iglesia Nueva Familia. Es una bendición poder estar compartiendo esta mañana un tema muy especial en el cual podemos ver cada día que en la palabra el Señor nos habla día a día para poder bendecir nuestra vida, para poder darnos fuerza, fortaleza, paz y sobre todo fe, confiar en que Él siempre va a estar con nosotros. Así es de que es un privilegio poder estar acá, que Dios les bendiga. Vamos a poder participar en esta mañana de compartir este tema, al cual he titulado Tumba Vacía. Y antes de iniciar, pues vamos a darle gracias a Dios por esa oportunidad y por este día que nos da un nuevo día de vida, un nuevo día de bendición, un nuevo día del amor del Señor sobre nosotros. Amén. Así es de que vamos a darle gracias al Señor por esa oportunidad que nos da el poder estar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que seas tú obrando cada día en nuestra vida, para que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Quiero compartir algo sencillo, Señor, en el cual tú puedas ayudarme, Señor, a poder hablar lo que conviene, Padre. Te ruego, Señor, que las personas que nos estén escuchando, ya sea ahorita o más adelante, Señor, puedan ser bendecidas, puedan conocerte a ti cada día más, podamos compartir las buenas nuevas que tienes cada día para nosotros. Bendice a cada amiga, a cada hermana, a cada hermano, a cada familia que nos esté viendo, Padre, y te ruego, Señor, que seas tú de bendición para este canal y para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a iniciar con este tema que está en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 1 al 12. Yo quiero compartir esta palabra que dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a la tierra, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Acabamos de pasar una fecha muy especial, como es la Semana Santa, en la cual se conmemora la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo.
de acuerdo a nuestra fe. Creemos en esa muerte, creemos en esa crucifixión y creemos también en la resurrección del Señor Jesús. Pero también creemos que Él va a volver nuevamente. Él viene por su iglesia. Y leyendo acá en este libro de Lucas, en el versículo 24, que es lo que acabo de leer, del 1 al 12, vemos las circunstancias que se dieron en ese momento con estas mujeres que fueron a la tumba del Señor. Y según nos narra el libro de Lucas, iba María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, que era la madre de Jesús también, ¿verdad? En otros libros solo habla de María, o de María y la otra María. En otros solo mencionan a María Magdalena. Pero aquí en el libro de San Lucas menciona a 3 personas en sí con nombres específicos, pero dice también y las demás con ellas, o sea que no eran solo ellas 3, iban más con ellas. Pero aparte de esto que les estoy contando, quiero ir tomando algunos puntos que veo interesantes de cómo ellas, dice que según la costumbre judía, tenían por costumbre, valga la redundancia, de ir a llevar aromas, especias aromáticas, para que el lugar donde estaba el cuerpo del que había enterrado no se sintiera ese olor que ya se siente cuando ya van pasando los días, ¿verdad? Entonces, dice que ellas fueron a dejar esas especias para que hubiera un olor agradable. Y era el primer día de la semana, y según entiendo, era el día domingo, ¿verdad? Que ellas habían llevado esas fragancias para que en ese lugar no se sintiera un olor desagradable. Dice que ellas, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hablando de las especias aromáticas, del olor fragante que ellas querían llevar a Jesús, tomaba yo este punto y decía, qué tan agradable es la fragancia que nosotros estamos ofreciendo como mujeres. Estoy hablando de mujeres porque este es un programa especialmente para mujeres, pero también para todo aquel que lo escucha y que lo ve. Qué fragancia, qué olor agradable estamos dando al Señor con nuestra vida. Dice que cuando pasan los días y no se ofrece un olor agradable o fragancias aromáticas en el sepulcro, se va sintiendo un olor fétido, ¿va? Ya como dice un dicho popular, el muerto a los 3 días hiede. Y así pasan. Eso es la naturaleza del ser humano y la naturaleza de un cuerpo sin vida. Empieza a agarrar mal olor. Entonces estas mujeres iban ellas alegres, contentas, iban llevando ellas, habían preparado con un día de anticipación, según leía, habían preparado esas fragancias para podérselas ir a ofrecer a su Señor, con el que ellas habían andado, con el que habían compartido, con el que habían escuchado tanto de Él. Entonces ellas iban a ofrecerle eso porque lo amaban, porque lo querían, porque valoraban su vida y fueron a ofrecerle eso. Y me venía a mí este pensamiento: cuando uno ama, ofrece lo mejor que tiene uno a la persona que ama. Y ellas ofrecían esas fragancias.
Pero estando en nuestro contexto y en nuestra vida personal, nosotros, si amamos al Señor Jesús, qué fragancia agradable estamos ofreciendo de nuestra vida para Él. Principalmente las mujeres que hemos creído en Jesús, ¿verdad? Tenemos que ofrecer un olor fragante que despida de nuestra vida un olor agradable al Señor. Pero ¿cuál sería esa fragancia? ¿Será que vamos a comprar flores, inciensos o la mejor fragancia de las que venden en esto y poderla subir? No, nuestra mejor fragancia va a ser nuestra actitud, nuestra forma de vida, nuestra adoración hacia el Señor, nuestra fe, nuestra búsqueda, nuestro servicio. Esa es nuestra mejor fragancia para el Señor. Y Él va a agradarse de ver en nosotros todas esas acciones, tener una vida consagrada para el Señor. Esa sería nuestra mejor fragancia. Él la vería, porque recordemos que Él todo lo ve. Todo lo ve. Y aunque nosotros nos escondamos, como dice en un salmo, aunque me vaya hasta lo más profundo de la mar, ahí vas a estar tú, y me suba hasta la peña más alta, ahí vas a estar tú. Donde quiera que vaya, ahí vas a estar. Entonces, del Señor no nos podemos esconder. Y el Señor mira todo lo que nosotros hacemos. Entonces, Él va a mirar nuestra actitud y nuestra forma de ser, que es lo que estamos ofreciendo. Primeramente a Él, porque con nuestras acciones, cuando nosotros hacemos cosas que les agradan a Él, nuestras actitudes, hacemos que sean agradables para Él, de igual manera va a ser agradable para los que estén a nuestro alrededor. Todo esto viene a ser, como les decía, eso que le va a agradar el corazón del Señor. Pero también tenemos algo que decía ahí en la palabra. Y decía, y hallaron, dice, hallaron el cuerpo del Señor, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Y dice este versículo que quiero leer, es de la misma parte de Lucas. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estas mujeres, cuando no encontraron el cuerpo, se quedaron perplejas, se asustaron. Pero a la vez dice que dos personajes con vestiduras brillantes, no cabe duda que eran ángeles, ¿verdad? Dice que se quedaron ahí, pero cuando lo vieron, ellos dice que tuvieron temor. Y al buscar la palabra temor me puse a ver, y a buscar la palabra temor es sinónimo de miedo. Y cuando hay miedo, hay algo, cuando uno siente miedo, hasta le tiemblan las piernas, no puede ni hablar, se esconde. En fin, cuando hay temor pasan muchas cosas. Cuando hay un temor natural, cuando hay ese miedo que uno percibe que algo malo va a pasar. Pero ellas sintieron temor, pero no era ese miedo que las asustaba, ni ese miedo horroroso, o ese miedo tenebroso, o ese miedo que las podía matar o hacerles daño. No, ese miedo que ellas sintieron era un temor santo, un temor a Dios, y un temor de respeto, un temor de asombro, un temor de sumisión, porque dice que ellas bajaron la cabeza. Ellas, dice, bajaron el rostro a tierra.
y no los vieron, sino que sintieron que algo grande, algo poderoso estaba pasando ahí. Y quizás no temblaron, simplemente tuvieron respeto y bajaron su rostro a tierra. Lo que ellas tuvieron fue un temor santo. Y dice que ellas bajaron su cabeza hacia la tierra. Eso es señal de humildad. Eso es señal de sumisión. Y cuando hay humildad, mis hermanas, cuando hay humildad en nuestra vida, no hay orgullo, no hay soberbia, no hay prepotencia, sino que hay un corazón dispuesto a oír y obedecer y a creer. Cuando hay humildad, hay paz también. Y cuando hay humildad en nuestra vida, mis hermanas, al Señor le agrada que nosotros tengamos un corazón humilde. Y dice en el libro de Salmos, en el versículo 51 y versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al Señor le agrada un corazón humilde. Al Señor le agrada un espíritu quebrantado. Y sin duda alguna, cuando estaban ellas frente a esos seres que narra la Biblia en otros libros, no recuerdo si es en San Mateo o San Marcos, habla de que eran ángeles, que estaba uno a la cabecera y otro a los pies de donde habían dejado al Señor. Entonces estaban ellos sentados ahí y ahí describen, eran ángeles, sin duda alguna eran ángeles, para que sus vestiduras resplandecieran. Entonces vemos también que dice en Proverbios 8:13, dice, el temor a Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Eso lo podemos leer en Proverbios 8:13. Entonces, al Señor la soberbia y la arrogancia no le agradan. Así es de que quitémonos toda soberbia y toda arrogancia de nuestra vida. Todo mal caminar, todo mal proceder, todo mal actuar, quitémoslo porque no le va a agradar al Señor. Toda boca perversa, dice, toda boca llena de maldad. Hay gente, mis amadas hermanas, que solo hablando mal viven, solo maldiciendo, solo hablando palabras obscenas, solo insultando, solo burlándose. Entonces, eso no le agrada al Señor. Toda arrogancia, toda soberbia. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? La actitud que tuvieron estas mujeres. Una actitud de humildad, una actitud de respeto, una actitud de sumisión. Sin duda alguna ellas se asombraron. ¿Qué pasaría si nosotros de repente viéramos algo así? No cabe duda que tendríamos miedo. Tal vez nos asustaríamos porque no sabríamos qué es. Pero el Espíritu mismo creo que redarguye en nuestro corazón cuando nosotros sentimos la presencia de Dios. Entonces diríamos, es el Señor. Porque el Espíritu está del Señor, donde está su Espíritu, donde hay llenura de Él, ahí va a estar el Señor. Entonces, en la vida de estas mujeres tuvieron esa bendición de poder ser testigos de eso, de ese acto asombroso, de ese acto sobrenatural que estaban viviendo
porque era algo que nadie más lo había visto. Ellas lo vieron. Y como vemos acá, nosotros en la tierra, los que ya tenemos hijos, yo ya soy abuela, podemos ver que a nosotros nos agrada que nuestros hijos nos respeten, que nuestros hijos no sean orgullosos, no sean soberbios, sino que haya humildad de corazón en ellos, que haya gentileza de parte de ellos, que haya amor. ¿A qué padre no le va a agradar ver a unos hijos respetuosos, amorosos, humildes, llenos de paz, llenos de tranquilidad, llenos de respeto? ¿A qué padre no le va a agradar eso? Así es nuestro Padre Celestial. A Él le agrada cuando nosotros actuamos de esa manera. A Él le agrada cuando nuestros actos son actos de bien para la humanidad. Porque eso mismo vino a hacer Él. Vino a darle bondad, a darle amor a todo ser viviente, a toda persona con la que Él convivió. El mayor ejemplo de amor y de sacrificio fue Jesucristo. El amor hacia todo el mundo que lo rodeaba cuando andaba predicando la palabra. Y el amor grande que Él demostró para toda la humanidad fue su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el mayor amor, el más grande amor. Y como les decía, cuando nosotros tenemos hijos así, al Señor le agrada. Entonces nosotros como mujeres, como hombres, como personas, debemos de tratar, porque va a costar quitar el orgullo, va a costar quitar la soberbia. No tan fácilmente alguien es humilde, no tan fácilmente alguien baja la cabeza. Solamente cuando hemos encontrado que el Señor nos enseñó humildad. Cuesta ser humilde, cuesta ser sumiso, cuesta hacerlo. Porque si nos dicen algo que nos insulta, luego contestamos o nos ponemos orgullosos o nos ponemos prepotentes. Pero el Señor nos dio el mejor ejemplo de humildad, de amor, de sumisión, de respeto, porque así lo hizo Él también. Él dio mucho amor a aquel que lo necesitaba, a toda la humanidad. Y aún hoy mismo su vida sigue siendo motivo de amor para todos aquellos que hemos creído. Y como les decía, vino, dice, temor a estas mujeres. Quiero seguir leyendo algunas partes de este capítulo en el cual estamos leyendo. Y dice la palabra también, y como tuvieron temor, dice, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. En esta frase quiero enfocarme en este momento. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Muchas veces olvidamos nosotros la palabra que el Señor nos ha dado. Dice que los ángeles que se les aparecieron vienen y hablan con certeza a estas mujeres. No busquen entre los muertos al que vive. Eso le hablan estos personajes, estos ángeles, a estas mujeres
que llegaron a buscar a Jesús, que llevaban esas esencias aromáticas para el Señor. No busquen entre los muertos al que vive. Muchas veces cuando hay dolor, mis hermanas, cuando hay angustia, cuando hay enfermedades, cuando hay problemas que agobian nuestra vida, cuando agobian al ser humano, principalmente cuando no han conocido al Señor, es mucho más la angustia, porque no saben a dónde refugiarse. Pero cuando nosotros hemos conocido al Señor, sabemos que tenemos a un Dios y Padre Todopoderoso que va a traer paz a nuestra vida, que nos va a llenar de su amor, que podemos ir y buscar las promesas del Señor para nuestra vida. Pero cuando no se ha conocido al Señor, va a buscar donde no hay vida, donde hay muerte, donde hay oscuridad, donde hay confusión. Porque la persona cuando no conoce a Cristo y tiene infinidad de problemas, en lugar de refugiarse en la palabra del Señor, en lugar de buscar las promesas que Él ha dado a nuestra vida, quizás se siente tan agobiado, tan preocupado, tan frustrado, que va a ir a buscar a alguien que no le va a dar un buen consejo, que al contrario quizás le va a meter más miedo, más duda, más aflicción y no le va a dar una buena ayuda. ¿Por qué? Porque no va a buscar un consejo correcto. Va a buscar a personas que no le van a bendecir. Otros lo que hacen es buscar hechiceros, brujos para que los ayuden a salir de sus problemas. Otros buscan drogas, otros buscan alcohol, otros se encierran en sí mismos y caen en depresión. Pero hoy el Señor nos dice esta palabra y eso es para todos. En el libro de San Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor nos habla en la Escritura y nos dice que Él es luz, para que nosotros seamos guiados por un camino que a Él le agrade y que busquemos su voluntad, para que no nos sintamos en oscuridad, para que no nos sintamos en desiertos, para que veamos nuestro camino y guiemos nuestro caminar y sepamos a dónde ir. Dice, ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? El Señor vive, el Señor no está muerto, entonces busquémoslo a Él, busquemos su palabra, que es su palabra, es vida, es refrigerio para nuestro ser. Tenemos que buscar la palabra porque la palabra nos va a vivificar, nos va a dar nuevas fuerzas, nos va a fortalecer. Entonces dice que ella recordando todo lo que el Señor les había dicho, dice, cuando compartió con todos ellos, recordaron sus promesas, sus milagros, su amor para el pueblo. Y empezaron a recordar que el Señor les dijo que era necesario, que Él tenía que morir, pero que Él también iba a resucitar. Entonces, todo lo que el Señor había platicado con ellos en todo el caminar de llevar la palabra, de llevar esas buenas noticias, de ir cuando el Señor sanaba, predicaba, cuando el Señor hacía milagros, cuando resucitó, cuando le dio de comer a mucha gente, cuando sanaba ciegos, hablaban los mudos, escuchaban los sordos, caminaban los cojos. Todas esas mujeres habían sido del grupo que le seguía al Señor, eran las más cercanas a ella.
Entonces dice que cuando los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellas recordaron esas palabras que él les decía, que él les había dicho. Recordaron sus promesas, recordaron sus milagros, recordaron el amor que le tenían al pueblo. Y muchas veces, mis amadas hermanas, cuando vienen tormentos, cuando vienen desiertos a nuestra vida, no debemos de olvidar la palabra. Esa palabra del Señor que nos alienta, que nos fortalece, que nos levanta cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, que nos da una palabra de fe, una confianza de que en Él vamos a encontrar vida. Y lo que clamamos, Él va a escuchar nuestra oración. Yo sé que muchas personas hoy están pasando por muchas necesidades, por angustias quizás. Pero recuerda, mi hermana, el Señor escucha tu oración. Él ahí está escuchando tu petición, ese deseo que está en nuestro corazón. El Señor lo conoce y debemos de confiar en esa palabra, en esa promesa que el Señor cada día nos da. Dice en San Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos dijo que no íbamos a tener problemas ni aflicción. El Señor nos dijo que no íbamos a pasar por esos desiertos que nos angustian. El Señor no nos dijo que íbamos a tener una vida de paz y tranquilidad. No, simplemente dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz, para que en mí tengáis esa paz. Van a tener aflicción en este mundo, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Es una palabra que nos da el Señor. Y en Salmo 56:3 dice, el día que temo, yo en ti confío. Eso debemos de creer cuando tengamos temor. Ir a los pies del Señor y decir, Señor, en ti estoy confiando, tú vas a obrar, tú vas a sanar, tú vas a proveer, tú vas a liberar, cualquiera que sea la angustia, el problema, el Señor lo hará. Tengamos fe, confiemos, aunque muchas veces la duda venga, aunque muchas veces el temor venga, pero ahí está el Señor para proveernos esa paz, esa tranquilidad, esa confianza y esa fe, sabiendo que el día que temo, yo en ti confío. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Vamos a hacer un pequeño receso y continuamos con este tema tan importante para nuestra vida. Amén. Búsquenos en Facebook como Canal Nueva Familia. Dale like y síguenos. Somos Nueva Familia Televisión. En ti todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. El poder veo en ti. Nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver. Los muros van a caer. Por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por sentimiento viviré. Yo sé que tú de mi lado estás, y sé que todo puedes lograr. Oh, sí, Señor, dile, en ti todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. El poder veo en ti. Nada es imposible. Por ti
ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por sentimiento viviré. Yo sé que tú de mi lado estás y sé que todo puedes lograr. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder veo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible, porque creemos en ti, Señor, en un Dios de poder, un Dios grande y fuerte. Decimos a Él, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder veo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti. Decide, nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, Cristo. Nueva Familia Televisión. Continuamos con el programa La Mujer de Hoy. En esta mañana estamos hablando en el libro de San Lucas 24, 1 al 12, en el cual hablamos sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Nuestro tema de esta mañana es tumba vacía. Amén. Y continuamos con la palabra. Y dice la palabra en el cual hablamos de cómo estas mujeres que fueron a ver la tumba del Señor la encontraron vacía. Ya el cuerpo del Señor ya no estaba ahí. El Señor había cumplido su promesa. Y haciendo un pequeño recordatorio de cómo ellas llevaban esas aromas, esas esencias aromáticas para el cuerpo del Señor. Y cómo los ángeles que habían encontrado ahí les hablaron, les dijeron que por qué buscaban dentro de la tumba al que vive. ¿Por qué buscaban entre los muertos al que vive, verdad? Y dice que ellas, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y estas eran María Magdalena
y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas. Dice que estas mujeres, cuando los ángeles le hablaron y le dijeron todo esto, dice que reaccionaron y volvieron y se fueron nuevamente, se fueron, dice, yo me imagino que se fueron alegres, se fueron entusiasmadas, emocionadas, como cuando uno quiere dar una buena noticia, uno quiere correr y ser el primero en decirla, ¿verdad? En dar esa buena noticia, porque las malas noticias, la verdad que no, a nadie las quiere dar, ¿verdad? Pero esa era una buena noticia, una noticia de alegría, de regocijo, de que el Señor había cumplido su promesa, de que el Señor no estaba muerto, Él estaba vivo. Y dice que ellas se fueron corriendo a hablarles, a decirle a los demás. Sin duda alguna, mis hermanas, Dios ha usado la vida de la mujer para anunciar las buenas noticias de salvación. Y desde mucho antes, desde el Antiguo Testamento hasta nuestra fecha, Dios ha usado a la mujer, ha usado a las mujeres de diferentes formas, pero en esta oportunidad, ellas fueron las primeras en ir y en querer dar la noticia a sus demás compañeros, a los discípulos, ¿verdad? Y como les digo, ha usado a la mujer para dar noticias de salvación, noticias de libertad, noticias de amor. Eso es lo que hacemos hoy en día cuando hablamos de la palabra del Señor. De decirles que hay un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos provee, que nos salva, que nos sana, que nos bendice. Y estas mujeres no fueron la excepción. Ellas iban gozosas. Ellas iban a contar lo que habían visto y lo que habían oído. Así que ellas fueron testigos oculares. A ellas no se los contaron. Ellas lo vieron. Ellas lo vieron. Ellas lo oyeron. Ellas vieron todo el panorama. Ellas vieron a los ángeles que le hablaron. Ellas vieron que la tumba estaba vacía. Ellas vieron que los lienzos estaban tirados, que no había ningún cuerpo ahí. Ellas lo vieron y ellas oyeron la voz que les dijo, porque buscan entre los muertos al que vive. Gloria a Dios. Y entonces, no se los contaron, no se lo imaginaron. Y como les digo, a través de la historia de la Biblia, nos describe a muchas mujeres que fueron usadas para buenas obras. Obras o actos que tuvieron un cambio significativo dentro de la sociedad en la cual vivían y en el reino del Padre. En el reino del Padre muchas mujeres se han movido. Y dentro de esos tiempos han habido mujeres guerreras, mujeres buenas, mujeres amorosas, mujeres piadosas, mujeres de toda índole que el Señor ha usado. Y voy a hablar así nada más de nombre, no voy a meterme a hablar de cada una de ellas, sino, por ejemplo, tenemos a Sara, que era una mujer llena de fe, que era una mujer respetuosa, que fue la madre de Israel. Rahab, una mujer valiente, creyente en Dios, y que ella salvó a su familia. Débora, que era una jueza, que era una profetisa, que era una líder de guerra. Por mencionar algunas, hay muchas mujeres que hicieron obras agradables delante del Señor. Hay muchas mujeres. Está Ana, está Esther, está Ruth, está Noemí.
nos pusiéramos a hablar de tantas mujeres, Abigail. Entonces, pero alguna que me llama la atención dentro del Nuevo Testamento es la mujer samaritana, en la cual se habla, así que en el Nuevo Testamento, esta mujer dice que al tener un encuentro con Jesús quedó impactada por todo lo que le decía y creyó en él. Cuando Jesús se encontró con ella, cuando estuvo dialogando, cuando le pidió agua, cuando le empezó a decir que que él le podía dar agua de la cual él nunca iba a tener sed. Y ella le dice, dame de esa agua para que yo ya no tenga necesidad de venir a traer agua acá. Se los estoy parafraseando, ¿verdad? Pero dice que esta mujer quedó asombrada, quedó maravillada de todo lo que el Señor Jesús le dijo, porque le dijo, como decimos nosotros, le dijo sus verdades y se los dijo en su cara. Le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Ciertamente has dicho, ¿no? Porque 5 has tenido y con el que estás ahora no lo es. Entonces, este hombre sabe todo de mí, todo lo sabe. Entonces, él dijo, este es profeta. Entonces dice que ella con todo lo que había oído, dice que se fue al pueblo a avisarle a todo cuanto miraba y le hablaba y le decía, he visto un hombre que me ha dicho esto, y empezó a decirles todo. Y los hombres se quedaban, las personas se quedaban oyendo. Queremos conocerlo, queremos verlo. Y dice que por medio de ella mucha gente fue y Jesús habló con todas estas personas y les predicó, e incluso dice que le dijeron, quédate con nosotros. Ellas tenían hambre y sed de la palabra que Jesús les daba. Y dice que Jesús junto con sus discípulos se quedaron ahí 2 días, según entiendo. Y esta mujer fue de mucha bendición. ¿Por qué? Porque fue a hablar y fue a decir todo lo que Jesús había dicho y había hecho ella, y todo lo que, las promesas que el Señor les había dado. A través de ella, muchos creyeron en Jesús por lo que ella les decía y por los que ellos, los que fueron, ellos oyeron y creyeron. No cabe duda que el Señor siempre ha usado a la mujer. Así es de que, mis amadas hermanas, sintámonos privilegiadas por ese don precioso que el Señor nos da como mujeres, de poder compartir su palabra, de poder ir y hablarle a aquel que lo necesita. Pero continuamos. Dice más adelante en la palabra, dice, mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas y no lo creían. Dice que cuando ellas llegaron con los discípulos y le fueron a contar todo lo que había acontecido, lo que ellas vieron, lo que ellas oyeron, y le contaron todo. Dice que a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no lo creían. Dice, hasta en su muerte, mis hermanos, en su muerte y resurrección, Jesús confió en la mujer. ¿Por qué? Porque ellas fueron las que llevaron la noticia de su resurrección. Siempre las incluyó a pesar de la cultura y la sociedad patriarcal que se vivía en aquel tiempo. Él confió en la mujer. Dice que muchas de las que le seguían eran mujeres las que seguían a Jesús. Ellas eran las que cocinaban sin duda alguna, ellas eran las que limpiaban sin duda alguna, ¿verdad? Los hombres solo caminaban y ellas hacían todo, como lo hacemos siempre. Si vemos aquí en nuestra congregación, mis hermanas, las mujeres, estamos ahí trabajando, luchando, haciendo, proveyendo. Y entonces el Señor siempre ha usado a la mujer. Y en este caso no fue la excepción. El Señor usó a las mujeres para que ellas llegaran, para que ellas fueran, para que ellas llevaran esa gran noticia
pero ellos no le creyeron. Dice. Pero ellos, dice que decían que era una locura lo que tal vez estaban fantaseando, dice en algunas versiones, que tal vez se imaginaban, dice. Entonces, a la mujer en aquel tiempo se le despreciaba, no se le reconocía su voz y no tenía el valor. Y lo podemos ver en este versículo. Para ellos no eran creíbles sus palabras, les parecía una locura, quizás dirían que se lo habían imaginado. Y lo cierto es que ellas no podían callar lo que habían visto, lo que habían oído. Ellas no podían callar ese hecho tan asombroso, como creo yo que si nos pasara a nosotros algo y viéramos, no lo podríamos callar, le tendríamos que contar a todo el mundo que vieran, miren, esto me pasó, esto sucedió, esto hizo, esto vi. Cuando Dios hace un milagro, no podemos callarlo. Cuando Dios obra en nuestra vida, no podemos cerrar nuestra boca y decir, Dios no obra, Dios sana. Dios obra, milagros hay todavía, mi amada hermana, tú que estás creyendo en ese milagro, hay milagros todavía. Nosotros en nuestra familia hemos vivido un milagro de sanidad de cáncer y lo creemos en el nombre de Jesús. Así es, así ha sido y así será, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Y estas mujeres no se podían callar lo que habían visto y lo que habían oído. La tumba estaba vacía. Jesús no estaba ahí. Cristo Jesús había resucitado y lo que había prometido, Él lo cumplió. Cuando les dijo, al tercer día me levantaré. Y Él cumplió su palabra. Cuando nos encontramos con el dador de vida, con el dador de la libertad, de la salvación, de la sanidad, no podemos callar lo que Él ha hecho en nosotros. Él vive y pronto regresa a terminar lo que Él inició. Mis amadas hermanas, el Señor vive y pronto va a regresar. Así que con ansia esperemos esa venida del Señor. Así que adelante, mis amadas hermanas, no callemos, proclamemos el amor del Señor y todo lo que Él ha hecho en nosotras. Aleluya. Y tú, mi amiga que nos ves y nos escuchas, ¿qué esperas para unirte al ejército de esas mujeres escogidas por el Señor? El Señor quiere usar tu vida. Tú que te has apartado, que te has alejado, que has dejado de congregarte, que has dejado de buscar del Señor, que quizás por el tiempo de pandemia te acomodaste y ya no quisiste seguir buscando. Ven nuevamente al Señor, ven y busca. No te sientas sola, porque no estás sola, el Señor está contigo. Aquella que no ha creído, cree que Dios es real y verdadero y que Él existe, que Él vive y vive para siempre, por la eternidad de los siglos de los siglos. Él ahí está. Cree en su palabra, confía en Él. No te apartes, no te alejes. Forma parte de esas mujeres que el Señor ha escogido para hablar de su palabra, para hablarla, para proclamarla, para decirla. No nos quedemos calladas. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y la tumba está vacía, porque Él vive para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Padre. Le doy gracias al Padre por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Pero en esta mañana yo quiero orar por aquellas mujeres que no han conocido del Señor,
por aquellas que se han apartado, que lo conocieron pero que se alejaron, por aquellas que están pidiendo un milagro, por aquellas que buscan, obtienen una necesidad y buscan algo que los ayude. Por ellas quiero orar, por ti, mi hermana, mi amiga. Busquemos más del Señor cada día, busquemos, podamos ofrecerle a nuestro Padre Celestial ese olor fragante con nuestra vida, con nuestra presencia, con nuestros frutos. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Padre lindo, por la oportunidad que me has dado, Señor, de poder compartir esta sencilla palabra, Señor. Pero yo sé que tú me hablaste y le has hablado a muchas personas, Padre. Gracias por darnos esa bendición y ese privilegio como mujeres, Padre, de poder hablar y de poder decir, de poder proclamar tu palabra, de poder llevar palabra de vida para aquel que lo necesita, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a aquella mujer que está buscando, que está clamando por un milagro de sanidad, Señor. Que tú hagas la obra, Señor, que puedan ver, Señor, el amor tan grande que tienes para cada una de ellas, Señor. Por aquellas, Señor, que tienen problemas económicos, Señor, abre puertas de bendición, suple toda necesidad, Señor. Por las que están enfermas, Señor, por las que están afligidas, por las que están atribuladas, Señor. Ayúdalas, trae paz, Señor. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra paz, Señor. Oh Padre Santo, tú conoces las necesidades de tus hijas, Señor. Obra conforme a tu voluntad y conforme a tus planes y propósitos para cada una de ellas, Señor. Gracias por la vida, por la salud que me has regalado, por la vida de mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mis hermanos, por todos los que tú me has dado alrededor mío, Señor. Bendícelos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice cada hogar, Señor, y bendice a la persona que nos está oyendo, nos está escuchando, Señor. Gracias, bendecimos este canal para que pueda, Señor, seguir llevando esa palabra de bendición a cada rincón, Señor, de Suchitepeques y hasta donde llegue esta palabra aún en el extranjero, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre amado. Amén y amén. Ha sido una bendición y un privilegio poder compartir. Estamos en esta semana, en semana de oración en nuestra congregación. Así es de que están cordialmente invitados. Hoy a las 7 y los demás días 7:30 a 9. El día viernes va a haber una noche de alabanza. Así es de que estamos todos cordialmente invitados. Dios les bendiga y en una próxima ocasión nos veremos. Gracias por su atención.